Perfecto, pues podemos ir dando inicio. Ya los que se vayan uniendo serán bienvenidos. Buenas noches a todos. Sé que hoy me parece que hay por ahí un partido, algo que está sucediendo en Chile, entonces agradecemos que ustedes están aquí, que están fielmente en nuestra quinta semana, ¿sí? Aquí bien comprometidos. Y bueno, esta semana es una semana muy interesante porque es una semana en donde vamos a ver mucha historia. Vamos a ver la historia de todos los reyes del pueblo de Dios, que son bastantes reyes. Y bueno, podemos aprender mucho de ellos, de tanto las cosas que hicieron bien, los poquitos que hicieron cosas bien, tanto las cosas que hicieron mal también nos dejan un aprendizaje que nosotros podemos buscar no hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, para iniciar les voy a presentar al maestro de esta semana. Tenemos un maestro que ya todos ustedes conocen, que es apasionado por la palabra. Yo les decía a los chicos de la escuela presencial el lunes que inició en la semana, que bueno, a mí me admira mucho que él es un hombre apasionado por la palabra, que está entregado ahorita para liderar una base de juventud con una misión. Aparte es un maestro, aparte está estudiando más la palabra, es padre de familia, es amigo de muchos, nos hace reír también con sus ocurrencias. Y bueno, realmente Dios es el que le da la gracia y el que le da la fortaleza para poder hacer todas esas cosas a la vez. Y bueno, es Tulio el que nos va a estar compartiendo esta semana, la Semana de los Reyes. Vamos a estar estudiando el libro de Primera y Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Es muy bonito poder estudiar la historia del pueblo de Dios y poder encontrar también el propósito de estos libros, poder estudiar el contexto, poder estudiar la audiencia original y poder entender e interpretar correctamente las escrituras. Así es que, bueno, esta noche vamos a hacer eso junto con Tulio, que nos va a ir guiando. Y bueno, vamos a orar por este tiempo para que Dios use a Tulio como ese medio para poder guiarnos en esta noche y confrontarnos, animarnos, retarnos con su palabra. ¿Sí? Bueno, Señor, te doy gracias, Padre, por esta quinta semana que nos permite reunirnos, Señor. Gracias, Señor, por el deseo, el anhelo que tú pusiste en nuestros corazones para poder tomar este reto contigo de escudriñar tus escrituras, Señor, de comprometernos con esto, con este tiempo, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada maestro que hemos tenido y en especial, Señor, te damos por la vida de Tulio en esta noche, Señor. Confiamos en que será tu Espíritu Santo guiándolo, Señor, también quitando toda interrupción que pueda haber, Señor, trayendo ánimo a nuestras vidas, energía para poder poner atención. Y tú lo vas a usar como instrumento, Señor, para traernos entendimiento de tu palabra en esta noche, Señor. Bendice la ira de Tulio, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Tulio, Amén. entonces, estamos contigo. Muchas gracias, Anaí. Muchas gracias a todos los que están aquí, a todos los que escogieron crucificar su carne. No, mentira. A no ver el partido de Chile. Y mira que curiosamente, mira, yo te miro la lista que todos los que están aquí son mujeres. Los hombres todos han escogido dar lugar a la carne. Ah, no, no todos, hay algunos ahí, hay un remanente fiel. Pero es broma. Qué bueno que pueden estar aquí, qué bueno que han podido conectarse, que están siendo parte de este día y esperemos que el Señor les hable mucho a través de esta semana, que es la Semana de los Reyes. Quizás conocemos algunos elementos de esta semana, pero hay muchas cosas que nosotros no sabemos y que fueron trascendentales, importantes en la historia de Israel y que nos ayudan mucho en el entendimiento de todo el Antiguo Testamento, de los profetas, que necesitamos saber. A mí me encanta, esta semana me encanta la historia, me gusta mucho estudiar historia, aprender de ella. Yo quiero uno de mis proyectos, de mis sueños,
corto plazo, ojalá, no sé, el próximo año, me gustaría estudiar historia, estudiar pedagogía en historia. Estoy viendo ya algunas oportunidades que hay de estudio en línea. No, no hay muchas universidades en Chile que ofrecen pedagogía en historia, pero en Brasil sí las hay. Entonces estamos considerando esta posibilidad. Y para seguir también aportando, ¿no?, al Ministerio de la Enseñanza de la Palabra, a ver contexto histórico, los diferentes momentos en que la palabra ha hecho diferencia. Yo creo que eso es muy importante. Cuando yo concluí mi estudio de teología en mi monografía, yo puse eso como los diferentes momentos de la historia cuando el estudio de la palabra causó cambios visibles, ¿no?, cambios sociales en las sociedades donde fue hecho. Yo creo que eso es muy importante. Y estudiar historia puede ayudarnos a auxiliar una herramienta más en ese tipo de enseñanza, ¿no?, en la enseñanza bíblica. Hoy día vamos a ver eso también, pero no la historia general, sino la historia del pueblo de Israel. En algunos momentos, los reyes que fueron fieles a la ley, que enseñaron la Biblia, ellos trajeron avivamiento, prosperidad y paz a sus naciones, y en momentos que se apartaron de la Biblia, se apartaron de la ley de Dios, trajeron muerte, destrucción, desesperanza y desaliento. Entonces vamos a ver la historia. El libro de Reyes abarca un periodo muy largo, aproximadamente 400 años de historia, desde el 970 antes de Cristo hasta el 570, el 560 aproximadamente. Tenemos ahí el periodo histórico que abarca Primera y Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, que son los libros que vamos a mencionar esta semana. Y entonces vamos a ver, espero, no brevemente, pero resaltar algunos puntos que bendigan y hagan diferencia en nuestro corazón. Siempre les vuelvo a pedir, en la medida de posible, si puedes, por favor, deje su camarita prendida para que yo pueda ver su hermoso rostro, pueda ver sus expresiones y, no sé, nos ayuda, ¿no?, a sentir que estamos hablando a personas reales, no estamos hablando a la pared. Entonces, si puede, yo no voy a, ay, mira cómo está desordenada su living de su casa, no lo voy a mirar eso. Y, ay, que mi cara está fea. Bueno, no importa, mi cara también no está muy bonita, yo tengo unos ojeros aquí. Pero el Señor me ha hecho así que lo acepto. Bueno, vamos a entonces hablar del libro de Reyes. Frank, ¿estás por ahí, por favor? Dame permiso para compartir pantalla. Necesito compartir mi diapositiva. Mientras él no me da permiso, voy a contar un chiste. No voy a contar un chiste. Algo interesante en el libro de Reyes y Crónicas, ¿no? Ambos libros cuentan los mismos sucesos, ¿no?, como la misma historia, por así decir. Primera y Segunda de Samuel estaría cubierto entonces por lo que es Primera de Crónicas. Y Segunda de Samuel, Segunda Crónicas estaría entonces siendo lo que es Primera y Segunda Reyes. Dando mensaje para que me dé la autorización para compartir. Ambos libros cuentan lo mismo, pero no es la misma historia repetida dos veces, ¿no? No era la misma como, ay, la versión 1 no quedó bueno, vamos a hacer otra. No era esa la historia, no era este el propósito, ¿no? No era como, ay, no me quedó bien, voy a contar de nuevo la historia. Sino que ambos autores tenían propósitos distintos para contar la misma historia. Originalmente estos libros eran uno solo. Primera y Segunda de Samuel se llamaban en la Tanakh, que era la Biblia judía, se llamaban Samuel. Primera y Segunda Reyes se llamaba Reyes. Y Primera y Segunda Crónicas se llamaba Crónicas. Serán como los títulos originales, ¿no? Algunos también, bueno, esos libros eran parte en la Biblia judía de la parte de los profetas, porque ellos consideraban también los patriarcas, consideraban los reyes como profetas también, voceros, personas que guiaban a Dios, guiaban al pueblo
en su relación con Dios. ¿Por qué esos libros fueron separados? Antiguamente no se escribían libros, ¿no? Hoy en día es muy fácil tú tener como un cuaderno, una Biblia, como un libro manual de tamaño pequeño que puedes manejar y que puedes tener un volumen muy grande de palabras ahí. Hay Biblias compactas, ¿no? Yo tengo aquí una Biblia mediana de tamaño manual y tengo muchísimo texto, ¿no? Muchísimas páginas, porque existe la imprenta, se confecciona, quedan en letras bien chiquititas, la página bien delgadita. Pero antiguamente no existía, se escribía en pergaminos, en papiros. Entonces, imagínate, primera y segunda crónicas del semejante pergamino, así de grueso. Era difícil almacenarlo, era difícil almacenarlo y difícil trabajar con él también. Entonces, se dividió para que pudiera transportar y manejar de mejor manera. Se hicieron con varios libros, ¿no? Se hizo con Primera y Segunda Samuel, con Reyes, con Crónicas también. El Pentateuco también ellos lo veían como uno solo libro, pero ya había sido dividido en los 5 libros que tenemos, ¿no?, actualmente, principalmente para transporte. Y cuando se tradujo la Biblia al griego, una comunidad de judíos en la ciudad de Alejandría de Egipto, alrededor del año 200 a.C., tradujo el Antiguo Testamento al griego, porque muchos de los judíos que vivían allá tenían dificultad con el hebreo. Entonces, para que ellos pudieran entender la Biblia en su idioma principal, tradujeron al griego. Esa traducción se llamó la Septuaginta. Y ellos mantuvieron la división, ellos no la quitaron, ellos lo dividieron así, dejaron de esta manera. Y las traducciones modernas también mantuvieron la división, ¿no? Después la Vulgata Latina mantuvo esa división y las traducciones a los idiomas modernos mantuvieron, aunque hoy día ya no tenemos más este problema de transporte, mantuvieron como libros, 2 libros diferentes, aunque originalmente el autor los ideó como uno solo. Esdras, Nehemías también eran originalmente un solo libro. Y propósitos son diferentes y eso nosotros necesitamos entender. Son miradas distintas, son perspectivas distintas. Yo quiero mostrarles aquí algunas cositas. Bueno, tenía una foto aquí, pero como me demoraron mucho en mostrarla, en darme permiso para compartir pantalla, ya se me fue el tiempo de la foto. Pero esa es una foto de mi familia aquí, el bebecito Tomás, tiene 5 años ahora, tenía 10 días cuando sacamos esta foto, algunos años atrás. Crónicas y Reyes son un tema de perspectiva. Yo les pregunto, ¿cuál de los dos está correcto? ¿Qué creen ustedes? Esa imagen es como así, como que hace así con la cabeza. ¡Pum! ¿Quién tiene la razón? Ambos tienen la razón, ¿cierto? Pero, porque es un tema de perspectiva. Tienen 2 perspectivas distintas de la misma situación, del mismo objeto. Eso es lo que nos pasa con Reyes y Crónicas. No son 2 cosas distintas, 2 historias distintas, son la misma historia. ¿Y por qué difieren en algunas cosas? Porque son 2 perspectivas distintas, ¿no? Y como dijo Joana, dependiendo de dónde se mire. Tengo aquí otros ejemplos del mismo. Ahí los que juegan 1 tienen ese problema, ¿no? Cuando hay el 9 y hay que poner la mano hacia la mesa. Hay algunos que siempre ponen en el 6, que no saben mirar la diferencia del 6 y del 9. ¿Qué es lo que ven aquí? Lo primero que ustedes ven. Pueden escribir en el chat o si quieren hablar, pueden hablar. Yo veo una mujer de perfil, ¿Una mujer joven o una mujer vieja? joven.
joven. ¿Alguien ve una mujer vieja? Yo veo ambas. Ay, aquí alguien ahora ve la viejita, las dos. Yo Es puedo ver una las dos. perspectiva, vamos a ver. Si ustedes miren aquí, ven una mujer como de perfil, ¿cierto? Como que miren, aquí están sus ojos, su nariz y aquí el mentón. Entonces vemos como una joven mirando así como de perfil, aquí estaría como una boina, ¿no? Una plumita en su boina, aquí como un, no sé, una cosa bien pituca. Ahora, si yo miro de otra perspectiva, yo puedo ver una vieja. ¿Dónde está la vieja? Aquí estaría un ojo, aquí el otro ojo, eso aquí sería su narizota enorme, aquí su boca y aquí el mentón. Y aquí estaría como con un pañuelo en la cabeza y ese sería aquí su pelo. Ah, mira, tenemos dos perspectivas distintas en la misma imagen. Eso es lo que nos pasa con Reyes Crónicas. Es la misma historia, pero vista de perspectivas distintas. Porque el autor de Reyes, probablemente, si nosotros leemos el libro de Reyes, si ustedes pudieran hacer la lectura, ¿no? Ojalá hayan podido hacer alguna parte, por lo menos, de la lectura, nosotros nos damos cuenta de que él enfatiza mucho el rol de los profetas y el ministerio de los profetas. Hay muchos profetas mencionados en el libro de Reyes, ¿no? Sobre todo el énfasis enorme que hace en el ministerio de Elías y en el ministerio de Eliseo, dos profetas notables del reino de Israel. Pero no hay muchas menciones de levitas o de los sacrificios solemnes, de las fiestas que se hacían, sino más bien se menciona mucho los profetas que vinieron, si el rey obedeció, ¿no? La palabra de profeta, cómo consultaban a Jehová. Ya el libro de Crónicas da un énfasis enorme, enorme en el ministerio de los levitas y de los sacerdotes, ¿no? Se menciona quiénes eran los levitas, quiénes llevaron el arca al templo, cómo se construyó el templo, quiénes hacían los sacrificios, cuántos bueyes dieron, cuántas ovejas, cuántos carneros, quién prendió fuego en el altar, quiénes eran los cantantes del templo. Se menciona mucho, entonces probablemente, no, cuando nosotros leemos, entendemos que el autor de Reyes probablemente fue un profeta que contó la historia del reino de Israel, de Salomón en adelante. Ya el autor de Crónicas fue un sacerdote o un levita que contó la misma historia, pero desde su perspectiva de sacerdote, del que oficiaba en el templo, del que celebraba las fiestas y hacía los sacrificios. Cada uno cuando cuenta una historia va a enfatizar aquello que es importante para sí mismo, ¿cierto? Eso sucede y eso es normal y eso es bien. Está bien. No sé si ustedes sabían. ¿Hay algún abogado aquí en parte? No hay, si hay algún abogado que se manifieste. Yo sé que hay una alumna que es abogada Daphne, pero no, no sé si está conectado. Yo no, no estudió Derecho, ¿no? Pero he visto películas, no, mentira. Leído algunas cosas sobre el tema y dice que cuando una persona da un tema, Marta es abogado, Marta, ¿estás por ahí? Si yo digo algo malo, me perdona, ya me corrige. Pero cuando alguien da un testimonio, esa persona, si tú vas, por ejemplo, hay una historia, un crimen, algo, tú vas a tomar el testimonio, ¿no? De los testigos. Si dos testigos dan un relato, un testimonio exactamente igual, probablemente es mentira. Y ese testimonio no sé si no es válido, pero ellos se dan cuenta de que es mentira. Porque dos personas que dan un relato, un reporte exactamente igual, es porque se pusieron de acuerdo para hacerlo. Ahora, cuando dos personas dan una historia, si la historia de fondo es consistente, es igual,
aunque haya pequeñas variaciones entre una y otra versiones, si la historia de fondo es consistente y es la misma, eso es un signo de que es un testimonio verdadero. Porque las personas van a, cuando yo percibo una historia, ella pasó por mi filtro, ¿cierto? Pasó por mis lentes, por mi manera de ver el mundo, por las cosas que yo considero prioridad o importante, y yo la voy a comunicar desde mi perspectiva. Es imposible, tú no puedes obviar tu personalidad, ¿no? Extraer, anularte y dar algo 100%, no sé, neutral. Siempre vas a llevar algo de ti mismo. Algo que sea similar sucede con Reyes y Crónicas. El autor de Reyes, que es un profeta, en su relato incluye las cosas que son importantes para él, ¿cierto? Las profecías, quienes profetizaron, se obedecieron o no, hicieron caso a Jehová, se consultaron los profetas, se bendijeron a los profetas. Y el autor de Crónicas va a enfatizar aquello que es importante para él, ¿no? El templo, las fiestas, los sacrificios, etc. La tradición judía, la Talmud hebrea, dice, es quizás una fuente confiable, no podemos afirmar con seguridad, pero la Talmud dice que Jeremías es el autor del libro de Reyes. Y que Jeremías escribió Reyes para contar a la comunidad que ahora estaba en el exilio, por qué llegaron al exilio, ¿no? Mira, te pecaron en eso, hicieron todo, adoraron a todos ídolos, fornicaron, se prostituyeron, bla, 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 bla. Por eso Dios los castigó y están en el exilio. Bien la cara de un profeta decir eso, ¿no? Entonces, según la Talmud, Jeremías es el autor. Y la tradición dice que Esdras es el autor de Primera y Segunda Crónicas. La Biblia dice que Esdras era un escriba y sacerdote. Entonces, él, al ser un escriba, él tendría acceso a todos los documentos que pudieran ser utilizados para formar el libro de Crónicas, aunque lo escribió muchísimos años después de los sucesos. Él tenía acceso a todo ese tipo de documentos, a todas esas historias, a todas esas genealogías, a esta lista de oficiales en el templo de David, los que trabajaban en el templo, de los funcionarios de los reyes. Él tenía acceso a todos esos documentos. Él sabría leer y escribir en diferentes idiomas, en hebreo, en arameo. Y él, siendo sacerdote, también enfatizó aquello que era importante para él. Cuáles reyes remodelaron el templo, mejoraron el templo, cuáles quitaron los tesoros del templo, cuáles celebraron las mejores fiestas, las mejores Pascuas. Entonces, pueden ser nuestros autores de la semana. Jeremías, el autor de Reyes, y Esdras, el autor de Crónicas. Ambos libros, ¿no? Primera Reyes y Segunda Crónicas comienzan con el reinado de Salomón. Yo imagino el reinado de Salomón como algo muy así ostentoso. La Biblia da varias definiciones del reinado de Salomón, algunas expresiones que utiliza. Dice que tuvo todo tipo de riqueza, mucha sabiduría, había nobles que cuidaban. Ya. Y hay una mención en el libro de Reyes y Crónicas también menciona. Dice que en los días de Salomón había tanta riqueza que la plata no tenía valor. La plata era como piedras en las calles de Jerusalén. Dice que la madera de cedro era como cabraígos. Un tipo de madera así como, no sé, común. ¿Sí? Podríamos decir como pino. Eucalipto. Así como no era una madera de valor, porque había tanto cedro que tenía caballos y ciudades de caballos y guerra y oro y madera de sándalo y marfil y piedras preciosas. Excéntrico, ostentoso. Yo imagino Jerusalén en los días de Salomón como Dubái. Ustedes han visto los videos de las excentricidades de Dubái, ¿no? Hay como cajeros electrónicos en Dubái, pero de lingotes de oro. ¿Te puedes imaginar eso? Ay, voy a hacer un giro. Voy a un lingote de oro. Perdón.
Dice que en Dubái tú encuentras Ferraris, Lamborghini, Mustang, BMW, Audis, abandonados en las calles. La policía en Dubái maneja Dodge, Ferrari, no sé, Lamborghini. La gente, los ricos, tienen de mascota tigres, leones, leopardos, panteras. Es algo muy ostentoso, ¿no? Hotel de 7 estrellas, trenes subacuáticos, centros comerciales, quemas de juegos, islas artificiales. Y yo imagino Jerusalén así, como algo ostentoso, no sé, el ícono del lujo, de la sabiduría, de la riqueza, algo así como muy ostentoso. Dubái o Las Vegas, algo así, me imagino, ¿no? Jerusalén. Y era algo que llamaba la atención de todo el mundo. Así como Dubái nos llama la atención, es como curioso para todos nosotros, ¿no? El libro comienza con un problema, así, ¿no? El libro de Reyes, el libro de Crónicas lo omite, pero Reyes nos cuenta que es un problema de sucesión en la casa de David. Adonías era por edad, siendo el hijo que le tocaba el trono, ¿no? Porque el hijo mayor de David era Amnón, que había muerto. Después vendría Absalón, que también había muerto. Hay un otro hijo ahí que sería el tercero, que no es muy mencionado, puede ser que haya muerto también. Y Adonías, él quiere usurpar el trono. Entonces el profeta Natán viene, habla con Betsabé, ellos coronan a Salomón y la conspiración cesa, ¿no? David da una lista y Salomón ahí toma el trono, porque dice que había venido palabra de Jehová que Salomón era el que debería tomar el trono. Pero Salomón no era el hijo mayor. Bueno, a veces Dios quiere hacer cosas que van más allá de nuestra lógica, ¿no es cierto? A veces Dios quiere hacer cosas diferentes de lo que pensamos. Pero Dios es mucho más lógico hacer así, de esta manera, ¿no le parece, Señor? ¿Cuántos ya le han dicho eso a Dios? Los que se están riendo aquí son los que han dicho. Yo estoy viendo eso. Mire, te voy a decir algo, mi hermano. Tu lógica a Dios le... Él no quiere hacer las cosas con lógica. Él es Dios. ¿Qué le importa la lógica? Él es Dios de lo imposible. Entonces él escogió a Salomón para gobernar. Y Salomón, la famosa historia, ¿no? Él fue y Dios se le presentó en un sueño y preguntó, escoge lo que quieres y yo te voy a dar. ¿Qué escogerías tú? La cura del COVID. Ah, sería una buena. ¿Qué escogerías tú? Él dice, escoge lo que quieras, dinero, riqueza, fama. Él escogió sabiduría. Nosotros vemos por su pedido que él se sentía quizás desafiado en liderar a este pueblo. Para este momento Israel era un pueblo muy grande, ¿no? El final del libro de Reyes y en Primera de Crónicas muestra que David hizo un censo que nunca debió haber hecho, porque ahí era como, voy a confiar en el tamaño de mi ejército, ¿no? Y hombres que podían salir armados a la guerra, no solamente guerreros, eran 1.200.000 de 20 años arriba que podían salir a la guerra. Podrían haber sido, no sé, en ese tiempo, ¿no? Si eran 1.200.000, si pensamos en números, ¿no? Hicieron 600.000 contaron en números y se estiman que eran entre 2 a 3 millones de personas. Entonces, una proporción de 4 veces más. Son 1.200.000, podrían haber sido 5 a 6 millones de personas. Era un pueblo bastante grande. Y Salomón también está poniendo los zapatos de David, el mejor rey que conocieron, el hombre conforme al corazón de Dios. Eran zapatos grandes que él tenía que ponerse. Y él pide sabiduría. Dios, guíame, ¿no? ¿Cuál es la idea de sabiduría? Ay, porque quiero ser famoso. Eso no es sabiduría. Sabiduría es conocimiento aplicado. Entonces dice, Señor, yo quiero tomar buenas decisiones. Yo quiero ser guiado. Eso fue lo que él pidió. Y Dios se agrada y dijo que sí, y también te voy a dar riqueza, conocimiento, etc. No era como, escogiste bien,
pasaste la prueba, te voy, no, si yo te doy sabiduría para guiar, vas a tomar buenas decisiones y consecuentemente vas a tener riqueza, reconocimiento, fama, inteligencia, etc. Dios estableció principios en este mundo, ¿cierto? Y si nosotros obedecemos estos principios, vamos a cosechar frutos. Si desobedecemos, vamos a tener quizás malas consecuencias. No es como Dios recompensa a los buenos y castiga a los malitos. No se trata de eso, sino se trata de que son princípios. Salomón es muy conocido, nos dice que esa historia de que las dos rameras estaban ahí, una durmió en la noche, ¿no? Aplastó a su hijo y murió y agarra al hijo de la otra y terminan yendo delante de Salomón, ¿no? Esa historia tiene que haber sido un problema más o menos, un tete más o menos grande ahí en la nación de Israel, porque según lo que Moisés había establecido allá, cuando ellos estaban aún por el desierto, ellos tenían jueces de 10, de 50, de 100 y de 1000. Entonces, si tenían un problema, ellos iban a su juez de 10. Si el juez que estaba sobre 10 no podía arreglar este problema, acudían al de 50. Y si él no podía arreglarlo, de 100 y al de 1000. Y finalmente, si no podían, se lo llevaban a Moisés. Entonces, tiene que haber sido un problema más o menos que estaban tratando de arreglar y nadie podía arreglar el problema. Y llegan delante de Salomón. Y están ahí las mujeres alegando que es mi hijo, y que hijo, y que de mí, y que de ella, que la verdad, ¿verdad? Y Salomón sale con una idea. Corten el niño en medio. ¿Quién no hubiese tenido esta idea? Si uno no piensa bien, era como corten el niño en medio, para que dejen de alegar y se callen las dos. Para que las guacamayas se callen, corten el niño en medio y que se vayan a la casa. ¿Quién se le ocurre eso? A mí no se me ocurriría. ¿Quién se le ocurre eso? Solamente vino a través de la sabiduría del Espíritu Santo que Dios le había dado. No podía haber sido de otra manera. Y él va y dice eso, y la mujer que entonces, no, por favor, no, dale a la otra. Entonces, esa es la verdadera mamá del niño. Y eso fue como una de esas historias que lo consagró como un rey sabio, ¿no? Y fue conocida eso, si no existían exámenes de ADN, John, es verdad. Hubiese existido, sería bien más fácil, ¿no? Salomón comienza a construir el templo. Si nosotros leemos crónicas, nosotros entendemos que David dejó prácticamente todo listo para Salomón. Dejó materiales, dejó dinero, dejó metal, dejó piedra, dejó los planos del templo, dejó todo listo. Él simplemente tuvo que ejecutarlo. Y Salomón construye el templo. Para darles una idea, ¿no? Para que ustedes piensen más o menos. El templo. Yo hice un estudio, me di el tiempo de estudiar. Y yo les voy a decir más o menos cuánto dinero se invirtió en este famoso templo. ¿Quieren saberlo? ¿Sí? El libro de Crónicas da muchos detalles, ¿no? Sobre el material que se usó, sobre la plata, sobre el oro, el bronce. Entonces yo les voy a dar un estimado de cuánto se gastaron en metales, sin contar la madera, las piedras y los sueldos de los trabajadores. Si ustedes creen que el puente Tren Caicai gastó mucho dinero, van a quedar boquiabiertos con el templo. Y bueno, para los que no saben, el puente Tren Caicai es el puente que está aquí entre Temuco y Padre Las Casas, que se demoró la vida eterna en construirlo y como 3 empresas se lo adjudicaron y fueron a quiebra y finalmente está listo. Aún no, faltan un poquito, pero ya se pueden pasar de ahí. Y todos los temuquenses estamos felices con eso. Según Primera de Crónicas 22, da la lista, ¿no? De cuánto oro fue utilizado, ¿no? 100,000 talentos de oro, 1,000 talentos de plata. Primera de Crónicas 29 habla de 2 ofrendas, una de 3,000 talentos de oro, 7,000 de plata, y después habla de una otra ofrenda de 5,000 talentos de oro,
10.000 talentos de plata, 10.000 daricos de oro, 18.000 talentos de bronce, 100.000 talentos de hierro. Un talento era una medida en el Medio Oriente que se utilizaba para medir. Un talento son 60 minas y una mina 60 ciclos. Entonces, cada talento pesaba aproximadamente 35 kilos. Entonces, un talento, la primera medida, ¿no? Eran 2.857 kilos de oro y así por adelante. Si nosotros sumamos eso, y yo me metí a la bolsa de metales, no sé, tú metes en internet como www.goldprice.com.org, ahí te sale el precio, cómo están comerciando los metales del día. Entonces sale el precio del oro, de la plata, del bronce, y que es el cobre, ¿no? Y del hierro. Entonces, por ejemplo, solo en la ofrenda, la primera ofrenda del templo que se reunió, son 114.999.964 dólares en la primera ofrenda. En total, en metales, fueran gastos en la construcción del templo 143.019.046 dólares. Solamente en metales. Eso sería alrededor de 25.000 millones de pesos chilenos. ¡Wow! El templito caro. Por eso yo digo, ¿no? Dubái. Mucho oro, mucha plata. Además de eso, Salomón construyó un palacio para sí mismo, una casa para la hija de Faraón, que fue la primera mujer que se casó. Y habla, ¿no? Tanto Reyes cuanto Crónicas de la grandeza de Salomón, de las cosas que él logró, que él conquistó, dice que él fue muy sabio, compuso proverbios, compuso cánticos, que todo el mundo venía a saber de su sabiduría. Vino la reina de Seba, que era probablemente en el sur de Arabia o en Etiopía, no la tierra de Cus. La reina del sur, vino otra gente que mandaban expediciones de oro, que venían y traían oro, traían marfil, madera preciosa, piedras y lino. Y habla de la grandeza de Salomón. Incluso en paréntesis aquí, la reina de Seba, se cree que ella tuvo una relación con Salomón y tuvo un hijo. Y hasta los días de hoy hay comunidades en Etiopía que son comunidades de judíos negros, que ellos creen, ellos claman que son descendientes de Salomón con la reina de Seba. Hay una película que está en Netflix, si ustedes quieren ver, se llama Rescate en el Mar Rojo, que es basada en hechos reales. En la década del 70, el gobierno israelí como que hizo una operación secreta para sacar a los judíos negros de Etiopía que estaban siendo perseguidos y muertos allá. Y es basada en hechos reales. Salomón tuvo todo lo que él podría querer, ¿cierto? Oro, tuvo riquezas, tuvo mujeres, tuvo todo. El libro de Eclesiastés, ¿no? Se cree que fue escrito por Salomón, dice, no negué nada a mi cuerpo, tuvo todo lo que yo quería. Algo importante también del reinado de Salomón, cuando él termina el templo, él hace una oración de dedicación y la nube de la gloria de Dios desciende, ¿no? Visiblemente y habita ahí en el lugar santísimo del templo. Y de repente nosotros vemos la decadencia de Salomón. El libro dice que él se casó con muchas mujeres. 700 esposas tuvo y 300 concubinas. ¿Por qué Salomón se casó con tantas mujeres? ¿Qué es lo que significaba casarse con muchas mujeres? Eso significaba que él hacía alianza con otros pueblos. Entonces él hacía una alianza con un pueblo y una manera de hacer la alianza era
casarse entre ellos. Daban una de las hijas en casamiento, o mi hijo se casa con tu hija, o el mismo rey tomaba una de las princesas extranjeras y se casaba con eso. La primera esposa de Salomón que mencionaron en Reyes es la hija de Faraón. O sea, él hizo una alianza con Egipto. Y el final del libro de Reyes, mira, yo voy a leer aquí. En Crónicas mejor, segunda Crónicas. Capítulo 9. Segunda Crónicas 9, 27 y 28. Dice, y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras, cedro como cabraígos de Cefel en abundancia. Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Y dice también que él se casó con muchas mujeres. Ahora, mire qué es lo que dice en Deuteronomio 17. Deuteronomio 17 del 14 al 17. Yo lo voy a leer. Escúchenlo. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces eh, un, escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original, al que está cuidado de los sacerdotes y levitas. Miren lo que dice Deuteronomio, ¿no? Cuando ustedes piden un rey, el rey no puede acumular caballos, no puede tener muchas mujeres, no puede tener mucha riqueza. ¿Qué es lo que hizo el perla de Salomón? Primero, se casó con la hija de Faraón para importar caballos de Egipto. Después, comenzó a buscar riqueza, a producir y buscar oro, buscar plata, buscar madera, buscar piedras preciosas. Después se casó con 700 mujeres y 300 concubinas. ¿Puede pensar qué es eso? ¿Qué es lo que pasó? Dice el libro de Reyes, siendo Salomón el rey ya viejo, sus mujeres trajeron sus dioses y Salomón permitió que trajeran los dioses de Amón, los dioses de Moab, de Edom, de Aram. Y Salomón sirvió a sus dioses para agradar a sus mujeres. Y me gustaría preguntarles, ¿ustedes considerarían que el reino de Salomón fue un reinado exitoso? Yo diría que sí. ¿Qué dirían ustedes? Escríbanme ahí en el chat. Sí, cierto, porque, mira, tuvo riqueza, tuvo prosperidad, el pueblo estaba feliz, estaba contento, no había guerra con otros pueblos, había paz, tenía un poderío militar. Diríamos que Salomón fue un excelente rey. Pero el autor del libro de Reyes lo considera un rey exitoso. ¿Cómo terminó sus días? Terminó mal. Y cuando yo veo la vida de Salomón, yo estudio, yo pienso y yo me pregunto, ¿no? ¿Cuáles son mis prioridades? Yo les pregunto a ustedes hoy día, mis hermanos, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué estás buscando tú? Salomón buscó lo que y tuvo lo que cualquier persona postmoderna del siglo XXI del occidente querría tener, ¿cierto? Tuvo plata, tuvo reconocimiento, tuvo fama, tuvo placer sexual, tuvo todo, conocimiento,
todo lo que podría querer. ¿Y cómo terminó? El libro de Reyes no dice que él se arrepintió al final de sus días. No sabemos si él terminó apartado de Dios o no. Algunos creen que se reconcilió al final de su vida por el libro de Eclesiastés, ¿no? Y se arrepintió y vio todo lo que él corrió detrás de su vida no tenía sentido. Era vanidad, era como correr detrás del viento. Era pasajero, efímero. ¿Qué estás corriendo detrás tú, hermano? Yo estoy hace 15 años trabajando en misiones a tiempo completo. Si a mí, no sé, si a mí me dieran $1 por cada vez que yo escuché, ¿y qué va a ser de tu vida cuando tú seas viejo? ¿Quién te va a sostener? ¿Y quién va a cuidar de tus hijos? ¿Hasta cuándo va a vivir dependiendo de otros? ¿Cuándo va a ser algo productivo con tu vida? Yo creo que voy a, voy a hacer una nueva estrategia para levantar apoyo económico, ¿no? Te dejo opinar sobre mi vida si me das $1. $1 es muy poco, ¿no? O sea, 10 lucas. Te escucho por 1 hora. Yo creo que en esos 15 años que yo estoy trabajando en misiones, yo he perseguido muchas cosas. Y Dios me libre de empezar a perseguir solamente cosas terrenales, el éxito que este mundo propone. Y Dios me ayude a buscar siempre perseguir las cosas que son eternas, cosas que la polilla y el orín no destruyen y no corroen. ¿Y qué estás buscando tú, hermano? Está mal buscar algunas cosas, no está mal querer tener un trabajo, estabilidad, tener una casa, no está mal tener un título profesional, no está mal. Pero hermanos, tengan en mente esas cosas no son un fin en sí mismo, son un medio para un fin. Si yo le contara tanto de personas que yo conocí en esos 15 años que yo trabajé en misión, he estado en muchas iglesias, en diferentes países, muchas. Y he conocido personas con un llamado. Algunas veces llamado misionero, un llamado quizás cristiano en su ciudad, no sé. Pero no era para hacer algo reconocido, ¿no? No era para hacer algo que le daba plata, que le daba estatus. Y quizás su familia, sus padres, su entorno, no sé, ellos mismos, no quisieron seguir y empezaron a perseguir las cosas terrenales. ¿Y cuántos hoy día se están perdiendo? ¿Cuántos hoy día, si Jesús vuelve hoy día, se van a ir al infierno y no van a pasar la eternidad en la presencia de Dios? Personas que lo amaron, que estaban dispuestos a dar su vida, pero cedieron a la presión de otros. No tuvieron quizás la valentía, el coraje de decir, sí, Dios, yo voy a buscar las cosas que son eternas. Y fueron quizás como un Salomón más, que tuvo todo lo que quería, todo lo que parecía ser bueno y aceptable. ¿Y a qué precio? ¿A qué costo? Yo he escuchado tanta gente decir, pero te prometo que tanta gente. No, pero mira, que mi hijo estudie, que vaya a la universidad y saque su título. Y después de que tenga su título, que haga lo que quiera con su vida, que vaya a misiones, que vaya a África, que vaya donde quiera. Y terminaron, tienen su título, y fue demasiado tarde. Porque las pasiones del mundo lo comieron, lo destruyeron. Yo creo que nuestro Dios es de misericordia, oportunidad, y aún hay tiempo. Pero ahora no quieren. Ahora han desistido. Ahora están buscando otras cosas. Ya no les interesa. Y fue tarde, pagaron un precio demasiado alto. ¿Cuál es la definición de éxito? Busquemos éxito en las cosas que Dios valora, que son éxito, que son eternas. Que la polilla no come, que el orín no destruye, no corroe.
Aprendamos de la vida de Salomón. Que tantas cosas que perseguimos en esta vida, con vanidad y correr detrás del viento. Salomón, por su actitud, por correr detrás de estas cosas, terminó apartándose de Dios, trayendo de vuelta la idolatría que Saúl había eliminado. Bueno, hay gente que habla tan mal de Saúl, ¿no? Y bueno, sí, hizo muchas cosas malas, pero una cosa buena que hizo fue eliminar la idolatría de Israel. ¿Y quién la trajo de vuelta? Salomónsky. Y viene el profeta Ahías Silonita y dice: Salomón, ¿por qué pecaste? Jehová va a quitar el trono de tus manos. Y solamente por amor a tu padre David no te lo va a quitar del todo. Y tú vas a reinar sobre una tribu, sobre la tribu de Judá. Y las otras tribus yo les voy a dar a otro. Y levantó a Jeroboam, dice que era un hombre valeroso. Era un hombre que trabajaba para Salomón, estaba a cargo de una de las ciudades fortificadas. Y llegó el profeta y le dijo: Dios te ha escogido y tú vas a reinar sobre las 10 tribus del norte. ¿Y qué hizo Salomón? Lo trató de matar. Y eso pasa muchas veces, hermano, cuando estamos errados y sufrimos las consecuencias de nuestros errores. ¿Qué lo queremos hacer? Porque yo estoy mal, estoy yendo a pique, ¿no? Entonces yo quiero matar, yo quiero destruir al que le está yendo bien. Salomón trata de hacer eso. Bueno, finalmente no puede. Jeroboam se esconde en Egipto hasta la muerte de Salomón. Y cuando Salomón muere, vuelve Jeroboam. Tengo una palabra de Dios para reinar. Y viene Roboam, ¿no? El hijo de Salomón. Y todo el pueblo se reúne en la ciudad de Siquén y dicen para coronar a Roboam, ¿no? Se Roboam y los ancianos, los príncipes de las tribus le piden, ¿no? Tu padre fue muy buen rey, ya, le damos gracias, pero él nos dio una carga muy pesada, ¿no? Mantener toda esa ostentación, todo este oro, toda esa cosa, era muy pesada, era una carga tributaria muy pesada. Aliviánanos la carga, por favor. Y Salomón dijo, y Roboam, déjame pensar. Bueno, pensa, ya tenemos. Fue, tomó consejo con los ancianos, probablemente los consejeros de su padre mismo. Y los ancianos que le dijeron, aliviánale la carga y te servirán por siempre. Y fue y tomó consejo con los jóvenes, sus amigos, los que crecieron en el lujo de Salomón, ¿no? Dile que tú vas a ser peor que tu padre, que tú le vas a cargar más que tu padre, va a ser más terrible que tu padre. ¿Y a quién escuchó él? A los jóvenes. Pero ¿sabe qué? Yo creo que más que escuchar a los jóvenes, eso es lo que estaba en su corazón. Siempre fue eso lo que él quiso hacer. No fue culpa de los jóvenes. Si los ancianos hubiesen dicho, no, sé peor que tu padre, listo, sale, vale, voy a ser peor que mi padre. Pero no, pidieron a él de un consejo, no me tinca. Otro, próximo, ese consejo, ese sí me gusta, porque ese tiene que ver con lo que yo quiero, y a veces nosotros hacemos así también con el Señor, ¿no? Yo quiero hacer, o no solo con Dios, con las decisiones que tenemos que tomar. Tomar la decisión, pastor, lo llamo, o le mando WhatsApp. Pastor, mira, pasó tal cosa, me gustaría hacer eso. A mí me gusta ese chico, él es tan lindo, que nada, nada. A mí me gusta esta hermana, él canta lindo, la hermana, tiene ojos tiernos. Y quizá él va a decir, oh, en sí, bueno, de verdad una bendición, pero la hermana, mira, recién está entrando a la iglesia, todavía no, toma un tiempo, ora, busca al Señor, tú también vas recién saliendo de un relacionamiento, tómelo con calma. Ay, pastor controlador. Voy a llamar a otra persona. Llama líder de jóvenes. Líder de jóvenes, mira, está este muchacho, está esta muchacha. Y dijo, mira, está, oh, es linda la muchacha, de verdad, es muy bonita, pero todavía no, no sé qué, no sé qué. Mamá, hoy el Señor puso a alguien en mi camino. Y la mamá dice, con la mamá sí que no se mete. Hijo, yo creo que aún es tiempo. No me tinca. Ay, mi mamá nunca apoya nada de lo que yo hago. Oye, compadre, él que va de carrete junto con él, ¿no? ¿Sabe qué me gusta? Ay, sí, está linda, dale nomás, vamos, perro. Sí.
Uno va buscando hasta que alguien te dé la respuesta que está en tu corazón. Como 2 semanas atrás, cuando hablamos de jueces, no hablamos sobre eso, ¿no? En el tiempo de los jueces no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que estaba en su corazón. ¿Cuál es el resultado? Ni te lo digo. Roboán hizo lo que estaba en su corazón. Tomó el consejo de los jóvenes y el resultado fue que eso confirmó la división del reino que Dios había profetizado por medio de Ahías. Yo creo que era designio de Dios, sí, dividir el reino por causa de los pecados de Salomón. Pero si Roboán fuera un hombre humilde, si Roboán hubiese humillado, hubiese buscado a Dios, hubiese dado la prioridad a Dios, Dios quizás podía haber pospuesto, ¿no? La división del reino, podía haber sido, no sé, en otro momento, podía haber, las cosas pudieran haber sido diferentes. Pero él fue terco, él fue taimado, él fue rebelde. Y confirmó la división del reino y se dividieron en 2 naciones. La mayoría de las personas, de los cristianos que no conocen, no desconocen este episodio, que el reino se dividió en 2. El reino del norte fue llamado el reino de Israel y quedaron 10 tribus. Y el reino del sur se llamó el reino de Judá y quedó la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Algunos creen que la tribu de Simeón ya no tenía más su estatus de tribu, ¿no? Simeón estaba en el medio de la heredad de Judá. Entonces ya no tenían como su nombre de tribu, así como, es una tribu. Eran como bien chiquititos, fueron como absorbidos por Judá. Así quedó la división del reino, ¿no? El reino del sur, Judá siempre fue la tribu más grande, más numerosa, con la tribu de Judá, la de Benjamín, quizás la de Simeón también. Y el reino del norte, las demás tribus. La capital del reino del sur fue Jerusalén. Y la capital del norte fue la ciudad de Samaria. Los reinos jamás volvieron a reunirse. Y algunas veces ellos fueron aliados, otras veces fueron enemigos. El reino del norte, todos sus 19 reyes fueron malos. No anduvieron en los caminos de Jehová, adoraron a otros ídolos, sirvieron a dioses falsos y llevaron a Israel a la destrucción en el año 722. En el año 722 a.C., un poder extranjero, el imperio de Asiria. Asiria marchó sobre Samaria, destruyó a Samaria y destruyó a todo el reino del norte, los deportó. El reino del sur. El reino del sur duró un poquito más. Tuvo 20 reyes, 9 buenos y 11 malos. Fue un poco menos malo. Pero eventualmente también pecó, se apartó totalmente de Dios y fueron destruidos en el año 586 a.C. En el 586 a.C. fueron destruidos por Babilonia. Susan pregunta en el chat, ¿eso es lo que sería hoy Palestina e Israel? No necesariamente, ¿ya? Lo que pasa es que como el reino del norte, aquí el reino de Israel, fue llevado a cautivo por Asiria, los asirios eran mucho más malos con los cautivos que los babilónicos. Entonces las 10 tribus del norte fueron extintas, ya se perdieron, desaparecieron. En ese tiempo de la división del reino surgió el término judío, ¿no? El del reino del norte era israelita y los del reino del sur eran judíos. Ese término quedó más aún popular en el tiempo del exilio. Entonces el reino del norte desapareció, las 10 tribus del norte dejaron de existir.
ya desaparecieron. El reino del sur fue a Babilonia, estuvieron cautivos y después volvieron. Y los palestinos, la palabra palestino deriva de la palabra filistino, que es filisteo. Entonces se cree que los palestinos actualmente que habitan allá en el Israel moderno, y ahí está todo ese conflicto entre el Estado palestino y el israelí, son los descendientes de los filisteos. Ahora, ese reino del norte también, ¿cuál era el nombre de su capital? Samaria. Eso también es importante. Los sobrevivientes, los pocos que quedaron del reino del norte, que sobrevivieron, fueron deportados, algunos volvieron, y los asirios trajeron otra gente de otra parte para vivir ahí en el antiguo reino del norte. Entonces ellos se mezclaron y dieron origen a un nuevo pueblo conocidos como los samaritanos. Eso es muy importante, nos ayuda a entender hasta el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Quiénes eran los samaritanos entonces? Eran semi-judíos, medio judíos, judíos mestizos. Yo digo eran judíos sin pedigrí, judíos quiltro. Ellos adoraban a Jehová, pero también adoraban a otros dioses, los dioses de los otros pueblos con los que se mezclaron, como medio un sincretismo así, ¿no? Ellos cumplían algunos elementos de la ley, pero no todos los elementos de la ley. Y los samaritanos fueron enemigos de los judíos todo el rato, siempre. Después que ellos volvieron del exilio, los libros de Esdras y Nehemías nos cuentan eso, los samaritanos fueron sus enemigos, los estorbaban, no los dejaban construir el templo, no los dejaban construir el muro. Vamos entonces, no tenemos tiempo para ir detalladamente sobre todos los reyes de Israel y de Judá, pero yo quiero destacar algunos momentos de la historia, ¿ya? El reino de Israel entonces está aquí en azul, así quedó más o menos. El reino de Israel y aquí el de Judá en rosado. Y las naciones vecinas, aquí estaban en rojo entonces los filisteos. En amarillo aquí abajo está Edom, los descendientes de Esaú. Aquí en morado, en lila, está Moab y Amón, en naranjo aquí, que eran los descendientes de Lot. Y aquí en verde están los sirios. Los sirios eran el principal enemigo de Israel, ya del reino del norte. Y aquí en cafecito arriba están los fenicios. Y las ciudades más importantes eran Tiro y Sidón. De Tiro fueron aliados de Salomón, ¿no? Mandaron madera para construir madera de cedro, para que construyera el templo. Ellos también fueron un reino aliado a Salomón en el tiempo de su reino, de su reinado. Y no fueron enemigos de los israelitas, pero hay un personaje muy importante en el libro que vino de Sidón, que era Jezabel. Jezabel era hijo de Etbaal, rey de Sidón. De ahí venía la cochina. Ese era más o menos el panorama político, ¿no? Del reino dividido. Aquí tenemos como el linaje de los reyes, ¿no? Está en inglés eso, pero solo para que ustedes tengan una idea. Los reyes del sur, entonces, todos fueron descendientes de David. Mira, aquí está David, Salomón, Roboán, Abías, Asa, Josafá, Joram.
Ocosías, Atalía, Joás, Amasías, Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías. Y aquí los 3 hijos de Josías fueron los últimos reyes. Todos son descendientes de David. Hubo una sola dinastía. Ya el reino de Israel tuvo muchas dinastías diferentes. Fue la dinastía de Jeroboam, la de Baasa, la de Simri, la de Omri, la de Jehú, la dinastía de Salum, de Menahem, de Peca y de Oseas. Y el reino del norte era un rey matando al otro y era una cosa terrible. Aquí tenemos una lista de los reyes de Israel. Como ustedes ven, hay una fecha aproximada, ¿no? ¿Cuánto tiempo reinaron? Y todos fueron malos. Los menos malos, podríamos decir así, fueron estos aquí. La dinastía de Jehú. No son considerados reyes buenos, pero no fueron de los peores. Y los peores de todos son los de arriba. Aquí. La casa de Acab, de Omri, esos son los peores. Y aquí están los reyes de Judá, todos de la misma dinastía, no de la dinastía de David. Aquí vemos algunos que fueron malos en rojito y los buenos en azul. Los años que reinaron. Bueno, quiero hablarles un poquito sobre el reino del norte, el reino de Israel. Sacar solamente algunos principios para nuestra vida, ¿no? El primer rey fue Jeroboam. Recuerda que yo le dije quién fue Jeroboam. Jeroboam era uno de los trabajadores de Salomón. La Biblia dice que era un hombre valeroso, un hombre trabajador, esforzado. Y Ahías, el profeta Ahías, viene un día y le da una palabra. Dios te escogió para ser rey sobre Israel. Salomón empieza a perseguirlo, ¿no? Tratar de matarlo. Jeroboam fue a Egipto, estuvo allá escondido de Salomón muchos años, hasta que Salomón murió. Él vuelve, ahí no, Roboam no sigue el consejo de los ancianos, el reino se divide y os coronan a Jeroboam como rey de Israel, del reino del norte. Dios quería dividir, pero había algo que los iba a unificar como una sola nación. ¿Y qué era? La adoración a Jehová. Eso los iba a unificar como una sola nación. Ellos estaban detrás de lo mismo, sirviendo al mismo Dios. Eso iba a hacer que ellos fueran una sola nación, no importa que tuvieran 2 reyes distintos. Pero había un problema, se dividió el reino y el templo quedó en Jerusalén, en el sur. Y Jeroboam era un trabajador. Dios lo escogió. Dios lo ungió, lo dijo, yo te entrego 10 tribus. El profeta fue, le dio, agarró un manto, lo rasgó en 10 partes, tómate 10, esas son tus 10 tribus. Lo levantó, lo cuidó que Salomón no lo matara. Y ahora que él es rey, él piensa, si la gente va a Jerusalén para adorar, yo voy a perder el control sobre sus vidas. Ellos van a volver su lealtad a Roboam, yo voy a perder el reino. Y la inseguridad de su corazón le jugó una mala pasada.
Y él toma una decisión desastrosa, terrible, catastrófica. Él piensa, ¿no? Yo entonces no puedo perder. Y él va en la ciudad de Betel, era una ciudad importante. En Betel había una escuela de profetas que fue establecida por Samuel. Y en la ciudad de Betel y en la ciudad de Dan, el extremo sur y el extremo norte del país, él construye 2 templos paganos y pone allá un becerro de oro. ¿No les parece conocida esa historia? Jeroboam viene de Egipto, llega a la tierra que Dios les dio y construye un becerro de oro. ¿Cuál era la idea? Probablemente Jeroboam no quería hacer no sé, un altar pagano, adoraran a un ídolo. Era un otro templo para que adoraran a Jehová. Ellos querían dar una cara a Jehová. La gente ahí en el Éxodo, cuando hacen el becerro de oro también, no era un Dios falso, era poner una cara en Jehová. Pero le había dicho, no harán imágenes de escultura. Y él va a hacer este becerro. Y Jehová, dice, la ira de Jehová se encendió, porque él había establecido una manera de adorar. Adoren en Jerusalén, hagan los sacrificios así. Él va a construir esos 2 templos paganos. Pone en Betel ese becerro de oro y en Dan otro. Estableció sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. ¿Han visto gente que dice que quiere hacer lo correcto, pero no a la manera de Dios? Te voy a dar un consejo, ¿ya? No lo haga. No resulta. Para hacer las cosas de Dios, lo correcto, hay que hacerlo, pues de la manera de Dios. ¿Cómo va a hacer las cosas de Dios? De mi manera, no sirve, no lo intentes, por favor. Va a dar mal, va a salir mal, no lo intentes. Es como aquel que diga, ay, yo quiero ayudar en muchas familias necesitadas, en muchas familias pasando hambre. Hoy en día por la pandemia, yo los quiero ayudar. Ay, ¿qué vas a hacer para ayudar? Voy a asaltar un banco y voy a distribuir el dinero a los pobres. ¿Te parece buena idea? ¿Quién lo haría? Levanta la mano. No es una buena idea. Las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios, pues. Tenemos que hacer las cosas de Dios. ¿Cómo adoraban a Jehová? En Jerusalén, haciendo sacrificio en el templo. Pero tuvo esta inseguridad. Yo voy a perder. ¿Quién le había puesto sobre rey? ¿Quién le había puesto como rey sobre Israel? Dios le había puesto. Jehová le había dado el reino. Pero su inseguridad le hizo pecar y todo Israel pecó con él. Y da una serie de reyes malos y malos que desviaron el camino, adoraron a otros dioses. ¿Hay alguna inseguridad en tu corazón que te hace pecar? ¿Sabes cuál es el problema? La inseguridad, la pequeñez de su corazón lo hizo tomar esta decisión. Controlar la gente para que ellos no se fueran a Judá a adorar a Jehová. Cuando uno es inseguro, uno tiende a controlar. Cuando uno es inseguro, uno trata de acudir al control, a la dominación, a la manipulación. Y Jeroboam trató de controlar, hacer a su manera. Y pecó. Y hizo todo Israel pecar con él. Jeroboam podía haber sido como un David, ¿no? Alguien que era pequeño, que Dios escogió, que tuvo que esconderse de un rey malo, que llevó y condujo a la gente a la presencia de Dios, pero dejó que la pequeñez de su corazón hablara. Y fue conocido como el que hizo pecar a Israel. Y Crónicas de Reyes repiten, y anduvieron en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, con que hizo pecar a Israel. Una y otra vez se repite, en vez de ser conocido como un rey bueno, fue conocido siempre por las generaciones, perpetuamente, como el que hizo pecar a Israel, porque dio lugar a la inseguridad de su corazón. Qué terrible ser conocido así. No demos lugar a la inseguridad en nuestra vida. Todo lo que Dios hace, todo lo que Jehová hace en nuestras vidas, es duradero, es perpetuo. No estamos inseguros. Ay, voy a perder. Lo que es de Dios permanece. Cuando yo pienso en eso, yo me recuerdo, ¿no? Cuando
En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo vino, Pedro, Juan, los apóstoles estaban predicando, Jerusalén estaba un revuelo, ¿no? Y el Concilio Supremo, inseguridad, vamos a controlar, vamos a callarlos, vamos a matarlos. Y Gamaliel se levanta. Mira, hace algún tiempo se levantó un tal Judas allá en Galilea, él murió y se acabó. Después se levantó otro hombre, se hizo una revolución, él murió y se acabó. Si eso es de Dios, nadie lo podrá frenar. No seamos inseguros, confiemos en Dios, en las cosas de Dios. Bueno, Jeroboam, un profeta, viene, profetiza la destrucción de su casa, de su linaje, y hay una serie de reyes malos, no tenemos tiempo para abarcar, ¿no? Pero de repente se levanta una otra generación, un hombre que parece que también era bien malo, era uno de los comandantes del ejército, él se rebela contra el rey, él mata al rey y él se vuelve rey en su lugar. Este hombre se llamaba Omri. Y Omri fue uno de los reyes más fuertes de Israel. De hecho, él fue que edificó y construyó la ciudad de Samaria. No, la primera capital del reino del norte era Tirsa. Y él dejó Tirsa y construyó Samaria sobre un monte, una ciudad fuerte. Y dice la palabra de Dios que fue el peor de los reyes hasta el momento. Y él tuvo un hijo que se llamó Acab. Acab significa amigo de su padre. Mire, realmente, ¿no? Fue amigo de su padre en las porquerías. Y dice que Acab fue el peor, pero pues peor de todos. Y una de las peores cosas que hizo fue casarse con Jezabel, hija de Etbaal. Etbaal era el título dado a los reyes sidonios. Y atrajo con ella a Israel toda la adoración a los dioses fenicios, Baal y Acera. Acera era la diosa de la fertilidad. Y los cultos a Baal y a Acera se hacían con mucha promiscuidad. Generalmente ellos eran representados con genitales grotescos, grandes, expuestos. La adoración se hacía con orgías sexuales. Muchas veces vemos en el libro de Reyes que dicen, o en Crónicas también, o hasta en los profetas, que se prostituyeron en todo collado alto, debajo de todo árbol frondoso. Porque los cultos a la diosa de la fertilidad se hacían con orgías sexuales en cerros o debajo de árboles, sobre todo en bosques de pino, en árboles de pino. Y ella trajo toda esa inmoralidad a Israel. Y no solo trajo, ¿no? Ella se creía la cazadora de profetas y mataba y destruía a los profetas de Jehová. Y Acab era un pusilánime. Era un montón. Era una bolsa de caca. Nah. Era un hombre sin iniciativa. ¿Por qué árboles de pino? No sé, algo específico era parte de su cultura. Yo he escuchado decir que por el formato del pino, ¿no? Que es un formato triangular, así como recto, sin muchas ramas, ellos lo asociaban a la forma de un genital masculino. Por eso. Acab era un hombre sin iniciativa, era un bebé llorón, mimado. Y Jezabel, una manipuladora maestra, ¿no? Y algo curioso, que la casa de Acab fue el peor momento de la historia de Israel, ¿no? De Omri, Acab, Ocosías, ya todos esos fueron malísimos, malísimos. Joram, reyes terribles. Pero cuando más vemos el actuar de los profetas de Dios, Elías y Eliseo. ¿Sabe qué significa Elías? Elías significa Jehová es salvación. Perdón, Jehová es Dios. Imagina que en medio de toda esa perversidad y culto a Baal siendo promovida en Israel, se levanta un profeta cuyo nombre es Jehová es Dios. Él, su mismo nombre, su misma presencia era un testimonio. Jehová es Dios. Eliseo, su siervo, ¿no? Significa
Lo tengo anotado aquí. Dios es salvación. En medio del momento más oscuro de la historia de Israel, los dos profetas se levantan. Jehová es Dios, Dios de salvación. Manteniendo viva la presencia de Jehová, el amor por esta nación, palabra de Jehová en medio de tanta oscuridad. Hermano, no importa qué momento oscuro estemos viviendo, Dios siempre va a mantener un remanente fiel. Personas que no doblegan sus rodillas a Baal, que apuntan a la verdad, que dicen la verdad. Seamos nosotros estas personas. Amén. La aparición de Elías es abrupta, ¿no? De repente apareció Elías. ¡Pah! Jehová va a cerrar los cielos y no va a llover por 3 años. Y se desaparece Elías, porque el rey y la reina lo quieren matar. Y va a vivir en la casa de la viuda de Sarepta. ¿Sabe dónde es Sarepta? Es una ciudad de los fenicios. Se fue a vivir al país de la reina. ¿Por qué no le habrá mandado allá? Bajo una viuda más encima, ¿no? Las ideas, esa ocurrencia que solamente Dios tiene, ¿no? Y fue sostenido por una viuda, y la viuda dijo, ay, pero es que yo no tengo, yo soy viuda, voy a hacer un poco de pan, con el poquito de harina y aceite que tengo, voy a comer con mi hijo y los dos vamos a morir. Y dice, yo voy contigo y Jehová te va a prosperar. Y vivió probablemente Elías unos 3 años con esta mujer, comiendo de la misma harina, del mismo aceite que nunca se agotó. Hermanos, nunca falta pan para los que sirven a Jehová. Nunca falta provisión para aquellos que bendicen y apoyan el reino de Dios. Pasamos por dificultades, sí, pero nunca jamás falta. Cuando mi primer año en misiones, en 2006, te voy a contar bien cortita la historia. Tenía un viaje para hacer y mi iglesia en Brasil me hizo una ofrenda, yo tenía dinero de pasaje, pero era un viaje de 3 días en bus. Y yo estaba preocupado, ¿qué es lo que voy a hacer en esos 3 días? No tenía más dinero, yo necesito comer. 3 días de ayuno es mucho, y en un bus. Y preocupado, y no llegaba el dinero, y yo orando, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y, bla, 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 y oraba, ¿qué voy a hacer? Y todos los días mi oración era eso, Señor, y esos 3 días provee. Y un día yo subí a orar, detrás de la base, que yo estaba en Brasil, había un cerrito, un montecito. Yo subí a orar, y Dios me dio una palabra. Fui joven y ahora soy viejo, pero jamás vi justo ni su descendencia mendigar el pan. Dios habla en mi corazón, deja de mendigar. Me arrepentí, ¿no? Y el Señor hizo, el Señor proveyó. Yo tuve dinero para comer en el viaje, un tío me llamó unos días antes, te voy a mandar una ofrenda, comí en el viaje, me sobró dinero, dio para bastante tiempo. En esos 15 años, desde 2006 que yo estoy trabajando en misiones, jamás faltó, jamás tuve que mendigar el pan, jamás pasé hambre. De hecho, estoy un poquito de sobrepeso. Nunca me faltó pañales para mis hijos, leche, ropa. Nunca hubo un viaje que Dios me puso en mi corazón a hacer y yo no tuve el dinero para ir. Nunca faltó dinero para pagar el arriendo, para poner combustible en el vehículo. Porque jamás falta pan para los que sirven a Dios. Amén. Y Elías vuelve, me parece increíble esa historia, ¿no? De repente él vuelve, Dios dice, vuelve. Y él se presenta y el rey lo está buscando por todas partes para matarlo. La culpa era de Elías que no llovía, la culpa era de Acab. Pero cuando uno es malo, siempre anda buscando otra que culpar, no, nunca mira hacia adentro, no mira hacia el otro. Y ve a Acab, a Elías, y dice, ahí está el perturbador de Israel. Qué cara de palo, ¿no? Y le dice que Elías es el perturbador de Israel. Y él hace un desafío, vamos a hacer un desafío entonces, perturbador de Israel. Vamos a la cima del Monte Carmel. El Monte Carmel es un monte alto, está cerca de la costa, en la parte norte ahí de Israel. Y la cima tiene más de 2000 metros sobre el nivel del mar. De la cima se puede ver el mar. Vamos a subir ahí, vamos a hacer un sacrificio. Traiga todos los profetas de Baal que tenga y vamos a hacer un sacrificio. Si Baal desciende del cielo y consume el sacrificio, Baal es Dios. Si Jehová viene y consume el sacrificio, Jehová es Dios. Una prueba. Hermano, no replique eso en casa, ¿ya? Solamente haga eso si Dios te da una palabra para hacerlo.
Hay gente que dice, yo soy defensor de Jehová. Mira, Jehová va a caer fuego del cielo. No cae nada y la persona queda avergonzada y Jehová también, porque nunca le mandó a hacer eso. Si Él te manda a hacer eso, hazlo. Si Él no te manda a hacer, quédate piolita y da testimonio con su vida. Elías va a hacer eso. Y me encanta porque están ahí los profetas de Baal danzando y clamando que mande fuego. Y Elías a lo mejor está durmiendo. A lo mejor está ocupado con eso, con otra cosa. Grite más fuerte. Yo creo que está almorzando, ¿viste? Y como que se mofa de ellos, ¿no? Y cuando llega Elías, moja en el altar. Imagínate, no había llovido en 3 años, en la tierra no había agua. Pues de dónde tuvieron que traer agua para mojar el altar. Mojaron. A lo mejor fueron del mar, no sé. Mojaron el altar, quedó empapado. Y él clamó una vez y viene fuego del cielo. Y toda la gente queda impactada y empiezan a gritar, Jehová es Dios. Y Elías va y dice a la gente, al pueblo, agarren a estos profetas y los matan. Y en un día Elías mató a los 450 profetas de Baal, les cortó las cabezas con el pueblo y todos clamaron, Jehová es Dios. Y el rey, en vez de convertirse también, ¿no? Y decir, sí, Jehová es Dios, va para el palacio. Pucha, perdí el desafío. Oh, quería tanto ganar. Mamón. Y la reina lo ve, ¿por qué estás triste? Ay, es que Elías mató a los profetas de Baal. Y ya va y que los dioses me castiguen si mañana su cabeza está sobre sus hombros. Y Elías huye de la amenaza de una mujer. ¿Ustedes consiguen entender la contradicción de la historia? En un día, él decapita a 450 hombres profetas de Baal, y en el día siguiente, él huye de la amenaza de una mujer. ¿Sabe por qué? Eso es lo que el enemigo hace. El enemigo intimida. Y él no tiene tanto poder, pero él intimida. A mí me gustó una vez yo escuché, allá cuando yo hice mi escuela de discipulado en 2006, me quedó tan marcada esa imagen, ¿no? Imagina que tú estás en un cuarto oscuro en la noche, solo, totalmente oscuro, no ves nada, y escuchas un rugido de un león. Que te daría miedo, ¿cierto? Y tú ves el interruptor de la luz así, y sale corriendo y va, como que está la luz apagada, ¿no? Prende la luz, y cuando miro, había una lauchita hablando por el micrófono. Así es el enemigo. Él intimida, él ruge, pero no tiene poder sobre nuestras vidas. Él infunde temor, él quiere hacerte huir. Y él se cree el cuento y lo hace con ganas. Pero no le demos más autoridad, más poder de lo que él tiene y permanezcamos en la verdad de Dios. Elías salió corriendo y él fue del monte Carmelo, de Jezreel, del palacio, hasta el monte Horeb. El monte Horeb se cree que es el mismo monte Sinaí. Eso es muy lejos, esos son más de 1000 kilómetros. Como que salió corriendo de Santiago a Arica, no sé. No, no tanto. Y llega al monte Horeb, se mete en una cueva. Oh, quería morir. Oh. ¿Te ha pasado? A mí me pasó en esa pandemia un día. Ay, yo no decía que quería morir. Yo decía, ay, Jesús, vuelve mañana, por favor. Vuelve y restaura este mundo que está tan maldito. ¿Sabe cómo se llama eso? Fiesta de la autocompasión. A veces nosotros tenemos autocompasión, tenemos pena de nosotros mismos y queremos que nos soben el lomito. Bueno, no está bien de vez en cuando no está sensible, no que te hagan nanay. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermanos? La autocompasión es contagiosa. Si nosotros hacemos eso, vamos a hacer por otras personas también y nos vamos a contagiar. Elías busca al Señor. Y finalmente, no, como también muy conocido esa parte, ¿no? Que un terremoto, un torbellino, y Dios no estaba ahí. Y de repente viene una brisa suave. Y Dios le habló a la brisa. A veces estamos diciendo, oh, yo no me hablo. Y yo quiero que Él me hable de terremoto, que mande un ángel del cielo, una visión, un fuego.
pero la respuesta está en mi interior, está en mi corazón, o más bien, yo ya sé la respuesta, ¿no? Y me estoy haciendo el loco, el leso. Entonces dice Elías, levántate. ¿Qué estás haciendo ahí? Levántate, sale de esta cueva y anda a hacer lo que yo te mandé. Y él sale y encuentra a Eliseo. Y llama a Eliseo, dice, le tira el manto y dice, te llamé para profeta, ¿no? Como ven. Y Eliseo va, déjame besar a mi padre y mi madre, va, se despide de su padre y su madre. ¿Y qué estaba haciendo Eliseo? Cuidando de bueyes. Y es muy interesante que es lo que él hace. Él mata sus bueyes, él agarra sus carros, sus carrozas, y hace un asado con los bueyes y con sus carrozas. ¿Sabe lo que dice Eliseo? Dijo, no hay vuelta atrás. Yo acepto el llamado. Yo quemé las carrozas y los bueyes, le hice asado y ni comió todo, le dio a la gente, ¿no? No ni que solo comió. No hay vuelta atrás, no tengo por qué tener. Si es que no me resulta eso de profeta, dejo mis bueyes encargados, mis carros aquí y vuelvo y todavía tengo un trabajito, peguita garantizada. Quemó sus carrozas, hizo asado de sus bueyes y se fue. Tú estás buscando tener una seguridad, tener un plan B. Dios a veces quiere que nosotros nos desargamos de nuestros bueyes y los sigamos. Bueno, eso todo fue durante el reinado de Acab, el más perverso de todos, ¿no? Algo interesante que Elías, cuando sube a los cielos, él pregunta a Eliseo, ¿no? Eliseo, ¿qué es lo que tú quieres? Porque yo me voy, Dios me va a llevar. Él dice, quiero doble porción de tu ministerio. Como no quería nada. Y él va y dice, si tú me ves cuando yo suba, bueno, vas a recibir lo que pediste. ¿Se está escuchando? Sí, sí se escucha. Se quedó pegado ahí. Oh, se fue. Se cortó definitivamente. Ahí volvió. Fue un pic de Ahí sí, internet. sí. Una ráfaga Bueno, de viento. sí, fue Satanás, el diablo, no. Eliseo pide, ¿no? Entonces doble porción del ministerio de Elías. Y él ve a Elías cuando sube al cielo y yo creo que él recibió lo que él pidió realmente, ¿no? Eliseo, después de Jesús, es el hombre que tiene más milagros registrados en la Biblia. Y Segundo de Reyes habla de muchos milagros de Eliseo, muchos. Incluso después de muerto, un hombre muerto tocó sus huesos y revivió. Él recibió. Imagina que Dios te pregunta, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas? Ay, nada, una poquita cosa así. Mira, disculpa que le... $. Y orando por la cruzada, no sé qué. ¿Y por cuánto está orando? Ay, yo oré y pedí a Dios $500. ¿Y por qué pediste $500? Si necesitas 1,000. Ay, no sé, me da vergüenza pedir 1,000. No sé. ¿Por qué haría eso? Pidamos a Dios realmente lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos. Ahí parece, me está marcando aquí que el internet no está muy bueno. Con la misericordia de Dios, seguimos. Bueno, el reino de Israel eventualmente
¿no? Siguió pecando cada vez más y más. Ahí la dinastía de Jehú fue más o menos. Y fue destruido por Asiria, ¿no? Ya le expliqué cómo era la política de guerra de los asirios, ¿no? Incluía deportación, separación familiar y las 10 tribus del norte desaparecieron como tribu así y dieron origen a ese nuevo pueblo llamados los samaritanos. El reino de Judá fue menos malo quizás que el reino del norte, pero también eventualmente fue malo. Hay algunos destaques importantes que nosotros vemos, ¿no? Me gustaría hacer el destaque en la vida de Ezequías. Ezequías fue rey poco tiempo después que Asiria había destruido el reino del norte, y ellos estaban tributarios a Asiria, o sea, Asiria no destruyó al reino de Judá, pero los hizo tributarios. Ustedes no son un reino independiente, ustedes me sirven a mí, al rey de Asiria, y tenían que pagarle tributo, y en un momento Ezequías rompió, ¿no?, la alianza que tenía con Asiria, porque encontró que no era correcto, y vino el rey de Asiria, sitió la ciudad, ¿no?, la cercó, la rodeó, y dijo, ustedes tienen que servirme a mí, y yo los voy a destruir. ¿Y saben qué es lo que hace Ezequías cuando sucede eso? Se humilla. Dice que se vistió de trapo, se sentó sobre ceniza y clamó. Clamó, Jehová, sálvanos, porque yo no puedo salvar. Y Dios manda el profeta Isaías, el mismo Isaías del libro de Isaías. Y él va y dijo, por cuánto te humillaste, buscaste al Señor, Él te va a salvar de tu enemigo. Tu enemigo no se burló, no cuestionó a ti. A mí me cuestionó. Yo lo voy a hacer volver a donde vino. Yo escuché su voz arrogante. ¿Y sabe cuál es el problema de Ezequías? Estaba buscando hacer alianza con Egipto, que Egipto lo iba a librar de Asiria. Y el mismo general de Asiria va y dice, tú confías en Egipto, ese bastón de caña esnagada se va a quebrar y va a traspasar tu mano. Imagina que un pagano venga a reprocharte, a decir, ¿no?, que estás pecando. Qué vergüenza. Y él se arrepiente y confía en Jehová. Y Jehová lo libró. Y Jerusalén no fue destruida. Cuando nosotros tenemos una dificultad, confiamos en Jehová. Cuando tenemos una situación imposible para nosotros, ¿a quién acudimos? ¿A Dios o a Egipto? Sea cual sea tu Egipto. Confiamos en Dios. Él es el que puede librar. Bueno, el hijo de Ezequías se llama Manasés. Manasés significa olvido. Y literalmente él se olvidó de todas las cosas buenas que su padre había hecho. Y fue el peor de los reyes. Se cree que Isaías era un profeta de la familia real. Vieron que hay algunas evidencias que muestran, ¿no?, en Isaías capítulo 6, en el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en un alto sublime trono, y vi querubines con 6 alas, 2 cubrían el rostro, 2 cubrían las patas y 2 volaban. Se cree que Usías era de la familia real. Isaías era pariente de Usías, era parte de la familia real. Manasés, el rey, el hijo de Ezequías, se llamaba a sí mismo el cazador de profetas. Según la tradición, se cree que Manasés agarró a Isaías, lo puso dentro de un tronco y lo mandó a serruchar al medio. El libro de Reyes y de Crónicas habla que él fue tan malo que él inundó Jerusalén con sangre inocente, que él practicó todo tipo de adivinanzas, idolatría, presagios, agüeros, sirvió al sol, a la luna, consultaba a los astros, a las estrellas, que aún sacrificó sus hijos a fuego, a los dioses, a Moloch, a Milcón. ¿No? Dice, pasó sus hijos a fuego en el valle de Hinnom. Dice que él fue tan malo, tan impío. El libro de Reyes dice que hizo cosas peores que las naciones que habitaban en Canaán antes, que Dios echó de su presencia. Y que en el reinado de Manasés, Dios
determinó destruir también a Judá. Manasés perdió su independencia que había conseguido Ezequías, ¿no? Fue siervo también de Asiria. Pero el libro de Crónicas dice que al final de su vida se arrepintió, se humilló, y Jehová dijo que sí iba a destruir a Judá, pero no en sus días. Manasés fue el reinado más largo, reinó 57 años. Y tú te preguntarás, ¿por qué el más malo de los reyes tuvo el reinado más largo? Yo pienso que quizás porque Dios es tan misericordioso que le estaba dando oportunidad de arrepentirse. Vemos tanta misericordia de Dios en el libro de los reyes. Y su nieto fue Josías. Imagina que Manasés fue tan malo, pero tan malo, que en sus días se perdió el libro de la ley, se perdió la Torá, el Pentateuco. Y su nieto Josías, él comenzó a reinar bien chiquitito porque su padre murió muy joven, ¿no? Él comenzó a reinar, era muy chiquito. Y él era bueno, fue un rey bueno. Y él mandó hacer una reforma en el templo. Y cuando él hizo esa reforma en el templo, los sacerdotes ahí estaban haciendo, en una de las grietas encontraron el libro de la ley que se había perdido. Imagina cuán perdida estaba esta nación para que se hubiera perdido el libro de la ley. ¡Wow! Encontraron y llevan a un hombre llamado Safán, él era un escriba real, y Safán empieza a leer el libro delante de Josías. Y cuando Josías escucha las palabras del libro de la ley, las bendiciones y las maldiciones del pacto, dice que él rompe sus vestiduras, se humilla, se sienta sobre polvo y empieza a clamar la misericordia de Dios. Tú cuando escuchas la exhortación y la palabra de Dios, ¿qué reacción te provoca? Ah, da igual. Como, qué cosa anticuada. ¿En qué siglo estamos? La palabra te confronta. La Biblia dice que no hubo nadie como Josías, ni antes ni después, que se convirtiera a Dios con todo su corazón. Y él empezó una reforma. Él remodeló la nación de arriba, volvió la nación patas para arriba. Convirtió con todo su corazón. Uno de los mayores evangelistas modernos fue un americano llamado Dwight Moody. Él era de Chicago. No sé si había escuchado hablar de él. Se cree que a través de su ministerio, de lo que él hizo en esos años, 1800, más de 1 millón de personas se convirtieron. Y Dwight Moody decía lo siguiente: el mundo aún está por ver qué es lo que Dios puede hacer con un hombre completamente entregado en sus manos. El mundo aún está por ver qué es lo que Dios puede hacer a través de un hombre completamente entregado en sus manos. Wow. Josías se convirtió con todo su corazón y cambió la nación. Cuando él consulta a los profetas, ellos dicen, la sentencia que Jehová dio en los días de Manasés se va a cumplir, pero no en sus días. Yo he tenido misericordia porque te has humillado y has convertido a mí delante con todo tu corazón. Tú vas a descender, ¿no?, a la casa con tus padres, vas a morir en paz, pero van a venir ciertos días. Seamos personas que nos convertemos a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Los hijos de Josías fueron malos, no siguieron el camino de sus padres. Asiria cayó, el imperio asirio fue derrotado por Babilonia, pero Babilonia no se conformó solo con Asiria, ¿no? Y en general en ese tiempo Nabucodonosor marchó, sitió a Jerusalén y los hizo cautivos, los hizo sus esclavos.
Y el libro de Reyes termina así. En 3 oportunidades, ¿no? Llevó cautivos muchas personas en el año 606 antes de Cristo. Fue cuando llevó el primer grupo. En ese grupo fueron Daniel y sus amigos cautivos de Babilonia. Y llevó solamente a los nobles en esta primera deportación. En el 597, en una segunda deportación, se llevó mucha gente. En esa deportación fue el rey Joaquín y fue Ezequiel. Y en una tercera deportación, en 586, los babilónicos destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, los muros, y llevaron a todos cautivos. El libro termina así. Este libro es anticlimático, ¿no? Comienza con Israel siendo la nación más rica y poderosa de la tierra y termina en la ceniza, en el caos. Y el autor de Reyes dice, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué pecaron? Porque no escucharon los profetas. Porque se apartaron de Dios, fueron destruidos. Ustedes están en el exilio porque no obedecieron. El libro de Reyes nos enseña sobre el juicio. Hermanos, ustedes aman la corrección, aceptan el juicio. Hay quienes digan que lo que estamos viviendo hoy día, la pandemia, es un juicio de Dios. No lo sé, no quiero hacer una doctrina aquí. Yo creo que puede ser. Yo veo que la iglesia cristiana, la iglesia occidental, estaba realmente muy dormida, muy acomodada, buscando a sus propias cosas, su edificación personal, quizá no priorizando las cosas que Dios prioriza. No sé si será un juicio o no, pero sí sé que Dios está usando estas situaciones para despertarnos. Pero ¿sabe lo que yo quiero terminar esta clase diciendo que el libro de Reyes nos enseña, y Crónicas también? Que el juicio de Dios es bueno. ¿Sabe por qué? Porque nos lleva de vuelta al camino. Dios determinó un exilio, pero dijo, el exilio no va a ser por siempre. El exilio va a cumplir lo que yo determiné, nos va a castigar por algún tiempo en la medida correcta, y después yo los voy a traer de vuelta. Y así fue. Se cumplió. Jeremías profetizó que serían 70 años de exilio, y así fueron. Hermano, cuando nosotros tenemos que ser corregidos, enfrentamos alguna situación, algún juicio, ¿lo aceptamos? El juicio es parte, ser justo, es parte del carácter de Dios. Tenemos que aceptarlo. El juicio también es parte del carácter de Dios. ¿Sabe qué es el juicio? A mí es como una frase paradójica, pero como que me vuela la cabeza. El juicio es la última expresión de la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? La consecuencia natural del pecado es la muerte. Si yo peco y peco y peco y peco y sigo pecando y pecando y pecando y pecando y pecando, ¿qué me va a pasar? Voy a ser destruido, voy a morirme. No es que voy a morirme, Dios me castigo, me voy a matar. Las adicciones, los excesos, la vida desenfrenada matan. Antes de que yo me autodestruya, como la última, la expresión última, ¿no? El último alternativa, el último botón de emergencia, como el freno de mano, Dios ejerce su juicio. Y a veces nos quebranta, nos destruye un poquito. Pero siempre que Dios ejerce un juicio, está pensando en la restauración. Pero si el enemigo nos destruye, si el pecado nos destruye, es para muerte. Abracemos el juicio de Dios. Porque cuando esto viene, es para bien.
y es pensando en restauración. Amén. Voy a orar y voy a dejar un tiempito por si es que hay alguna pregunta. Señor, muchas gracias por esta noche, por esta tarde-noche. Gracias por el mensaje de los libros de los reyes. Hay tantas cosas pequeñas que podríamos sacar, traer principios, identificarnos. Pero queremos terminar con eso. Descansando, conociendo que tú haces bien las cosas, porque tú eres Dios. Y si a ti te place, si a ti te parece traernos juicio, queremos aprender a recibirlo tanto cuanto recibimos tus bendiciones. Que podamos ser transformados, ser corregidos cuando necesario, para bien, para mejor. Ayúdanos, Señor, a ser personas que aman la justicia y el juicio, que buscan lo mejor y que aprendan a conocer tu carácter y puedan disfrutar de tu restauración. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Tulio, por la clase de esta noche. Y sí, a mí algo que me encanta de Dios es eso, ¿no? Que Él es un Dios justo y que precisamente lo que comentaba, su justicia, sus juicios son para restauración, mientras el juicio del hombre siempre va a ser para destrucción, ¿sí? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta referente a lo que vimos en la clase. Vamos a dejar unos minutos, si pueden alzar su manita para abrir su micrófono, pueden preguntar. Esperemos un par de minutos a ver quién se anima. ¿Todo quedó claro? ¿Sí? Okay. Muy bien, pues me parece que no hay preguntas. Me parece que no hay preguntas. Entonces, muy bien. Bueno, igual aprovecho para motivarlos a mantenernos fieles y cumplir con este compromiso. Ya vamos a llegar a la mitad de este reto que tomamos. Entonces, que no decaiga ese ánimo, continúen ahí haciendo sus actividades del manual, viendo los videos que les enviamos. En verdad creo que eso ayuda demasiado para los que no pueden leer todo el libro completo durante la semana, los libros que corresponden a la semana. Eso, llegamos a la clase y ya tenemos un panorama general, entonces es mucho más fácil conectar, ¿sí? Entonces los animo mucho a poder ver los videos antes. Y bueno, si no tienen alguna otra pregunta, de todos modos, pues pueden escribirnos por mensaje directo, cualquier cosa que necesiten, cualquier duda que tengan. Pues vamos a orar por Tulio para terminar. Me gustaría que alguno de ustedes participara, a quien le gustaría bendecir a Tulio esta noche, hacer una oración por él. Joana. Joana. A ver. ¿Me escuchan? Sí. Padre, te damos gracias, muchas gracias por tu palabra, Señor, que es tan viva y tan eficaz, Señor, para nuestras vidas. Señor, oramos en este tiempo por la vida de Tulio, te damos gracias por él, por la palabra que vos nos has impartido a través de él. Gracias por su vida, Señor, por su familia, por la Dani, por los niños. Gracias, Señor, porque
que tú lo has puesto, Señor, en este tiempo para impartir la palabra, Señor, para enseñarnos y a la vez predicarnos, Señor, sobre tus principios, sobre tu corazón. Gracias porque podemos conocerte aún más a través de la palabra que hemos visto, Señor. Nos podemos identificar tanto con estos reyes, Señor, que en tantas ocasiones, Señor, pensamos que somos buenos, Señor, pero también hay tanta maldad en nosotros, Señor. Nos podemos ver identificados y entender tu gracia y tu misericordia para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque sigues siendo el mismo de ese tiempo, del tiempo de los reyes, y sigues teniendo el mismo amor, la misma gracia y la misericordia en los días de hoy, Señor. Gracias. Te damos, bendecimos este tiempo, bendigo a cada uno de los que han estado escuchando la clase y bendecimos sobre todo, Señor, la vida de Tulio. Señor, declaramos prosperidad, Señor, en todas las áreas de su vida, Señor, que tú lo sigas llenando de gracia y de sabiduría para compartir tu palabra, Señor, y gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos has bendecido con este tiempo de enseñanza que estamos disfrutando, Señor, muchos de nosotros recordando muchas enseñanzas pasadas, Señor, pero tu palabra es viva y eficaz y tiene un sabor diferente también ahora en este tiempo, Señor. Gracias, gracias por eso. Bendecimos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, feliz noche, que descansen. Nos estamos viendo el siguiente jueves. Bendiciones para todos. Chao, bendiciones. Gracias. Chao. Bendiciones. Muchas gracias por toda Buenas hermosa clase. Chao. Bendiciones. Chao. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. Chao a todos. Gracias. Chao. Vamos por ver. 3 5 y